Si en casa te sobran cáscaras de papa, cebollas, hoy te voy a mostrar una forma diferente de usarlas para revivir el suelo y acelerar el crecimiento de nuestras plantas. Uno de los componentes principales para preparar esta mezcla son las cáscaras de las cebollas o la de los ajos. Cuando la usemos en la cocina, la vamos a guardar. Y una de las características principales que van a tener estas cáscaras de cebollas y la de los ajos es que va a ayudar a repeler las plagas cuando la estemos aplicando directamente en la huerta. Para ayudar a que todos los componentes se liberen más rápido, lo podemos dejar en remojo en agua bien caliente y lo vamos a dejar reposar hasta que llegue a temperatura ambiente. A esta mezcla la vamos a preparar en un balde de aproximadamente unos 10 litros de capacidad. Y como segundo componente importante y que también lo usamos mucho en la cocina, vamos a usar la cáscara de papa, cáscara de zanahoria o la de calabaza. Y en estas cáscaras vamos a tener mucha cantidad de almidones que van a servir al momento en el que estemos regando la huerta para alimentar a los microorganismos que van a descomponer materia orgánica y que después esto va a ayudar para alimentar a todas nuestras plantas. De estas cáscaras de papa, zanahoria o calabaza vamos a usar una taza. Le vamos a agregar unos 6 litros de agua. Para potenciar más toda esta mezcla le vamos a poner unas 4 cucharadas de azúcar. Y este azúcar, junto con el almidón que va a liberar la cáscara de papa con la de zanahoria, va a ayudar a que todos los microorganismos que tenemos creciendo en el suelo de nuestra huerta estén bien alimentados, porque un microorganismo bien alimentado va a hacer que la materia orgánica se degrade mucho más rápido para que libere los nutrientes que nuestras plantas van a empezar a usar. Y por otro lado, le podemos agregar cenizas vegetales si llegamos a tener en casa, que aparte de aportar calcio, también estarían aportando potasio. Y si no, las vamos a reemplazar por cáscara de huevo que esté bien triturada para que el calcio se libere más rápido. Le voy a poner unas 4 cucharadas de las cáscaras de huevo. Cualquiera de las dos que usemos, le vamos a poner unas 4 cucharadas a esta mezcla que preparamos. Revolvemos todo. Y ahora, como ya enfriaron todas estas cáscaras de cebolla, el agua cambia de color, se liberan todos los componentes que tiene la cebolla. Y a esta mezcla le vamos a agregar unas 4 cucharadas grandes de vinagre. Esto va a ayudar para que el pH de la mezcla baje y al momento de regar nuestras plantas, si el agua, por ejemplo, tiene mucho sarro, al bajar el pH vamos a lograr que muchos de los nutrientes que las plantas necesiten con este vinagre van a estar disponibles para que la planta lo pueda usar. Así lo vamos a dejar reposar por un par de horas en algún lugar en la huerta. Si le da el sol, mucho mejor, porque va a ayudar a liberar todos los componentes que le pusimos. Así como está, lo vamos a dejar un par más de horas para que esto se vaya disolviendo bien todas las sales y todo lo que pusimos acá adentro. Y ahora es mejor procesarlo para que la cáscara de papa y la zanahoria liberen todos los componentes para que después podamos usarlo en nuestras plantas en la huerta. Y a todo esto ahora lo tenemos que filtrar. Y a toda esta parte sólida que es materia orgánica no la vamos a tirar, porque también la podemos usar para ponerla, por ejemplo, si tenemos árboles que lo estamos cultivando en macetas para darle una nutrición extra. Bajo la cobertura sería el lugar ideal, porque es donde vamos a tener toda la actividad de los microorganismos, que son los que van a ayudar a que todos estos restos se descompongan mucho más rápido. Después de filtrarla, como acá vamos a tener una mezcla mucho más concentrada, vamos a hacer una dilución con una parte de esta mezcla que preparamos con una parte del agua que usamos para regar nuestras plantas, para diluirla antes de aplicarla en nuestra huerta. Podemos usar una regadera y si no también podemos perforar la punta de las botellas de plástico para regar las plantas. Pero si estamos en épocas de producción de tomates y pimientos, mejor es reemplazar estas cáscaras de huevo por cenizas de madera, porque las cenizas no solamente van a estar aportando calcio, sino que también le van a dar un extra de potasio, y esto es lo que va a terminar ayudando para mejorar mucho más toda la floración y la producción de tomates en nuestra huerta. Y esto siempre te recomiendo que lo hagas afuera para no tener este olor fuerte adentro de casa. Para filtrarlo voy a usar otro recipiente como este de plástico y me gusta el lienzo, esta tela que después, una vez que lo filtramos,
la podemos volver a limpiar y la usamos para todo este tipo de preparados que hagamos para nuestra huerta. Antes, revolvemos bien todo esto y lo empezamos a filtrar. Le queda un color así como medio oscuro, pero esto no te preocupes porque si después lo dejamos reposar, queda totalmente transparente. Y ahora sí, terminamos de filtrar y acá adentro, que no lo vamos a tirar esto, que directamente lo podemos dejar en la huerta alrededor de algún frutal o alguna otra planta, o cerca de esas plantas, por ejemplo, donde tenemos ataque de caracoles o babosas, se lo tiramos todo alrededor. En este caso voy a usar una botella que lo que le hago es una perforación acá arriba para que entre el aire y después la tapa toda perforada. Siempre antes revolverlo un poquito. Lo podemos usar directamente entre medio en los surcos porque esto nos va a ayudar a que cualquier, por ejemplo, caracol o babosa que quiera venir a comer nuestras plantas, se va a generar todo un olor acá a los costados, que esto va a ayudarnos a protegerlas mucho más. Y a su vez, todos los nutrientes que le pusimos, estas plantas van a hacer que las raíces crezcan hacia el centro y lo van a terminar absorbiendo. Pero en el caso en que lo quisiéramos aplicar, por ejemplo, entre las plantas de tomate o las lechugas, o en este caso los ajíes, lo que te voy a recomendar es hacer una dilución 1 a 1. Vamos a usar una parte de este preparado para que no esté tan fuerte y después le vamos a poner una parte de agua y a su vez esto nos va a servir para distribuir mejor todo el biopreparado directamente al lado de nuestras plantas. El agujerito este que tenemos acá, que es por donde va a entrar aire para que salga mejor el agua, siempre nos tiene que quedar para el lado de arriba cuando lo estemos usando. Y esto, como está más diluido, lo podemos aplicar directamente, por ejemplo, cerca de estas plantas de tomate. Esto le va a estar aportando no solamente toda esta protección a nivel del suelo, sino que también le va a dar todo ese calcio y potasio que las plantas van a necesitar para florecer y para evitar toda esa podredumbre que queda por abajo de los tomates, que a veces suele aparecer por falta de calcio. Y en las crucíferas, poniéndolo todo alrededor así, esto nos ayuda también a evitar los caracoles y babosas, y más que nada cuando estamos en esa época que están naciendo bajo la tierra los caracoles. Fíjate cómo empezaron a atacar acá algunas. Y así vamos a lograr tener plantas mucho más sanas en nuestra huerta. Y a esto también lo podemos aplicar cuando lo tenemos puro, cuando estamos preparando una parte o un sector de la huerta, si estás por armar un cajón directamente sobre el suelo, y esto va a ayudar a que lo tengamos preparado para esta próxima temporada de primavera-verano y sin plagas. También podemos regar las plantas que estamos cultivando en contenedores, como estas frutillas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!